Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. In lakesh katanechish maya, kinsikikesh yetel yavashkimak olal. Matulakal mash kukubit ukushtal, utial ubis ukikitanil yumsil. Chembale, Jesús kuyalike, le mash kukamik, le kutushtik tan ukamik Jesús. Yetel maupata ishma boli le mas shen u luchha ku saikti le mas ku tushtiko. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor en este 13º domingo del tiempo ordinario. Comencemos por la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, y que vamos siguiendo domingo a domingo. En el pasaje de hoy, el apóstol nos llama a tomar muy en serio nuestra condición de bautizados, como una realidad que le debe dar forma a nuestra existencia. Esto implica tomar nuestro bautismo desde aquel momento de nuestra primera infancia y lo traigamos a nuestra edad adulta para entender lo que implica y esforzarnos por vivir en consecuencia. Dice San Pablo: por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Revisemos qué áreas de nuestra vida tienen que ser actualizadas para que sean abarcadas por nuestra condición de bautizados. Porque el ser cristianos debe implicar toda nuestra existencia, no solo una hora los domingos, sino todos los criterios de pensamiento, el cauce de nuestros sentimientos y la concordia con nuestras palabras y acciones con las enseñanzas de Jesús. Nunca es demasiado tarde para renovar nuestra vida y hacerla concordar con la realidad de nuestro bautismo. La propuesta del Señor a través de Pablo para tu vida y mi vida no es la mediocridad, sino la radicalidad. Dice: lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pandemia ofrece una gran oportunidad para repensar nuestra vida delante de Dios y el lugar que le hemos dado a Él en nuestra existencia. El Santo Evangelio según San Mateo, que también vamos siguiendo poco a poco, domingo a domingo, nos habla igualmente de la radicalidad de vida de los discípulos de Jesús para la misión que se les encomienda, pero también el papel que juegan los demás a quienes les toca apoyar la misión de estos discípulos. Jesús pide ser amado más que lo que amamos a nuestros padres o a los hijos, y así está tocando los afectos más fuertes y auténticos de nosotros los humanos. Dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y es que poner el amor de Jesús por encima de cualquier afecto no significa dejar de amar a nuestros familiares, sino que al contrario, significa cualificar nuestros afectos. Con Jesús y por Jesús, amamos mejor a nuestros padres y a los hijos y a cualquier otro familiar o amigo. Pero a veces, por amor a Jesús, tenemos que renunciar al afecto legítimo para actuar con toda libertad en el servicio al Evangelio. Hay quienes se alejan de sus padres por su matrimonio o por simples motivos de trabajo. ¿Cómo no vamos a aceptar alejarnos por causa del Evangelio? O a los padres de familia también les toca desprenderse de sus hijos para que sigan en su camino de servicio al Señor y a su iglesia. En esa demanda de Jesús está afirmando su divinidad, pues el mandamiento dice:
Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y esto supone de veras darle el primer lugar a Dios en nuestros amores. El que quiera seguir a Jesús y al mismo tiempo tener éxito en el sentido que lo entiende el común de la gente, está equivocando el camino, pues Él invita a quien lo siga a tomar su cruz y seguirlo, y a estar dispuesto hasta perder la vida por Él. Dice: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Es totalmente incorrecto el ver la vida sacerdotal, religiosa o el ministerio diaconal como una carrera en la que se puede ascender o que sirva para enriquecerse. El que así piense está totalmente fuera del espíritu del llamado de Jesús. Después Jesús se refiere a todas aquellas personas que reciban a uno de sus enviados para atenderlo en sus necesidades, y dice que quien lo recibe a él en persona. Y aquí podemos referirnos a la primera lectura tomada del segundo libro de los Reyes, cuando una mujer, con el consentimiento y apoyo de su esposo, invita a comer al profeta Eliseo, y luego cada vez que el profeta pasa por ese lugar, llega a esa casa a comer. La mujer quiso hacer algo más por el profeta y con la ayuda de su marido le construyen una habitación para que se quede a descansar cuando pase por ahí. Luego, ya estando un día descansando en aquella habitación, el profeta quiere hacer algo por aquel matrimonio, y al enterarse de que no habían podido tener hijos, el profeta le hace a la mujer un anuncio profético diciéndole: el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Claro que el don de engendrar a un hijo les vino del poder y del amor de Dios, en correspondencia por el bien hecho a su profeta. Dios nunca se deja ganar en generosidad, y ya desde el Antiguo Testamento recompensaba a quienes recibían y atendían a un profeta por ser profeta. Y ahora Jesús lo anuncia para quienes reciban a sus enviados, diciendo: el que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Jesús promete la misma recompensa del profeta y del justo a quien los reciba por ser sus enviados. Y todavía los subraya con esas palabras: quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Fijémonos bien que Jesús no habla de riquezas o de grandes regalos, habla solo de hospitalidad y de dar, aunque sea tan solo un vaso de agua fría, a sus discípulos. Así es que hasta los pobres pueden ganar esta recompensa prometida por Jesús, y de hecho la ganan, porque muchos pobres suelen ser muy hospitalarios y generosos con quienes los evangelizan. Y para los ministros de Dios es una gran responsabilidad el no abusar de esta buena fe y generosidad de la gente, pobres o de cualquier posición económica. Y de todo lo que recibimos tendremos que dar cuentas al Señor, pues quien abuse buscando los bienes de la gente comete un grave pecado que se llama pecado de simonía, que no quedará sin el castigo del Señor. Pero la gente que, movida por su fe, recibe a Cristo en la persona de sus ministros, no quedará sin recompensa. Mucha gente, por su fe, reconoce la grandeza del don del sacerdocio, del diaconado o de la vida religiosa, y especialmente en México los católicos suelen respetar y querer mucho a sus ministros y religiosas. Pero no debemos olvidar la grandeza y dignidad de todo el pueblo de Dios, es decir, de todos los laicos.
Hoy la aclamación antes del Evangelio nos trae las palabras del apóstol San Pedro en su primera carta que dicen: ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esos son todos ustedes, hermanos laicos, y quien tiene conciencia de esa dignidad se esforzará por evitar todo pecado. Que tengan una muy feliz semana. Sea alabado Jesucristo.